La carne asada que mi madre había servido esa noche estaba seca, irremediablemente seca. Tenía esa textura fibrosa y grisácea que te obliga a masticar interminablemente, postergando el momento inevitable de tragar. De alguna manera, ese trozo de carne era la metáfora perfecta de mi vida en esa casa y de la conversación que intentábamos mantener, árida, difícil de digerir y carente de cualquier jugo o alegría. El comedor estaba sumido en una penumbra habitual, iluminado apenas por la lámpara de araña que siempre tenía una bombilla fundida que nadie se molestaba en cambiar. El silencio no era pacífico, era espeso, cargado de todo lo que no se decía, un silencio que pesaba sobre los hombros y dificultaba la respiración. Estábamos sentados a la mesa de caoba rallada, mis padres, Rogelio y Lourdes, y yo. Mi hermana mayor, Giselda, estaba ausente físicamente. Vivía en su propio apartamento en el lado elegante de la ciudad, o quizás estaba en una cena con colegas, o tal vez simplemente no quería venir. Pero su ausencia no importaba. Su presencia llenaba la habitación como una niebla densa. Ella estaba en las fotos enmarcadas en plata sobre el aparador, sonriendo con su toga de graduación, estaba en los trofeos de debate que acumulaban polvo en la repisa de la chimenea, y, sobre todo, estaba en la boca de mi madre. Mi madre, Lourdes, dejó su tenedor sobre el plato de porcelana con un clic agudo, un sonido deliberado que cortó el aire viciado. Ese sonido siempre precedía a una sentencia. Me miró directamente, con esos ojos oscuros que solían ser cálidos cuando miraban a Giselda, pero que se volvían dos trozos de obsidiana fría cuando se posaban en mí. Suspiró, un sonido largo y teatral que parecía decir que mi sola existencia la agotaba. Marina, dijo ella, arrastrando las vocales. Simplemente pensamos que es una lástima. Una verdadera lástima. Mantuve la vista fija en mi plato, moviendo un trozo de papa con el tenedor como si buscara un tesoro escondido. Sabía lo que venía. Era un guión que habíamos ensayado 1000 veces. ¿Qué es una lástima, mamá?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. Mi voz sonó monótona, carente de la emoción que ella buscaba provocar. Giselda, continuó ella, ignorando mi tono. Giselda está haciendo tanto con su vida. Acaba de ganar ese caso importante del que salió en los periódicos locales. Todos en el club de lectura no paraban de hablar de ella. Es radiante, Marina. Tiene éxito. Tiene vida. Y tú, bueno, tú simplemente estás ahí. Estancada con tus números y tus computadoras. Sentí una punzada familiar en el pecho, pero la empujé hacia abajo, hacia ese lugar oscuro donde guardaba todos los insultos acumulados durante 28 años. Mi padre, Rogelio, miraba fijamente su servilleta, doblando una esquina una y otra vez con una concentración obsesiva. Él nunca intervenía. Su silencio era su escudo, y también su arma. Su cobardía era lo que permitía que mi madre disparara las balas. No eres ni la mitad de la mujer que es tu hermana, soltó mi madre. La frase quedó flotando en el aire, suspendida sobre la mesa como una nube tóxica. No fue un grito. No fue un estallido de ira momentánea. Fue una observación dicha con la calma de quien comenta el clima. No eres ni la mitad. El tiempo pareció detenerse. Escuché el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Escuché la lluvia golpeando suavemente contra la ventana del comedor. Y escuché algo romperse dentro de mí. No fue un estruendo, sino un clic suave, como el de un interruptor que se apaga para siempre. Sentí un calor subir por mi cuello, pero por primera vez en mi vida, no era vergüenza. No era la humillación habitual de la hija decepcionante. Era claridad. Era una claridad absoluta y cristalina. Dejé mi tenedor suavemente sobre el plato, al lado del trozo de carne intacto. Me limpié la comisura de los labios con la servilleta de tela, doblándola cuidadosamente y dejándola sobre la mesa. Levanté la vista. Miré a mi madre a los ojos, y luego a mi padre, que seguía evitando mi mirada. Mi voz salió tranquila, baja, terriblemente estable. Entonces, dije, enunciando cada sílaba, que esa mujer completa empiece a pagar vuestra renta. El efecto fue inmediato. La cabeza de mi padre se levantó de golpe, como si le hubiera dado una descarga eléctrica.
Su rostro, que segundos antes estaba aburrido y resignado, se puso pálido, casi grisáceo bajo la luz amarillenta. Se le cayó el tenedor de la mano, resonando contra el plato. Mi madre abrió la boca para replicar, para lanzar su siguiente dardo venenoso, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí, boquiabierta, parpadeando, como si de repente yo hubiera empezado a hablar en un idioma alienígena. Renta, tartamudeó mi padre, con la voz quebrada y fina. ¿Qué renta? ¿De qué estás hablando, Marina? Miré a mi madre. Vi el pánico puro cruzar su rostro, reemplazando la arrogancia. Ella sabía. Por supuesto que ella sabía. Había mantenido a papá en una ignorancia conveniente, o quizás él había elegido no saber los detalles sucios para proteger su frágil ego de proveedor fallido. Durante 3 años, yo había sido la hija invisible y silenciosa. Había estado pagando por su casa, sus cenas, su electricidad, sus apariencias de clase media respetable. Y con esas pocas palabras, acababa de encender un fósforo y dejarlo caer sobre un puente bañado en gasolina. Me levanté lentamente. El chirrido de las patas de madera de mi silla contra el suelo de parqué sonó como un grito de guerra. No esperé respuesta. No esperé a que mi madre inventara una excusa o a que mi padre recuperara el color. Tomé mi bolso del respaldo de la silla. Buenas noches, dije. Y salí de la casa. La casa que, técnicamente, y legalmente en términos financieros, yo estaba manteniendo en pie. Conducía de regreso a mi apartamento bajo la lluvia incesante de Portland. Los limpiaparabrisas iban y venían con un ritmo hipnótico, swish, 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 luchando contra el aguacero que difuminaba las luces de la ciudad. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi mente, sin embargo, no estaba en la carretera. Viajó al pasado, a la trampa, al momento exacto en que mi vida dejó de ser mía. Todo había comenzado 3 años atrás. Yo tenía 25 años y un sueño. Era un sueño pequeño, modesto, casi insignificante para alguien como Giselda, pero para mí era todo. Era una foto que había impreso a color y pegado con cinta adhesiva dentro del cajón de mi escritorio en la oficina. Un condominio pequeño en el centro, con un piso de madera clara y un gran ventanal que daba al río Willamette. No era una mansión, no tenía jardín, pero tenía luz. Mucha luz natural. Y lo más importante, sería mío. Un espacio donde nadie me compararía con nadie. Tenía una cuenta de ahorro separada para eso. La había llamado mi hogar. Recuerdo el número exacto, porque soy analista financiera y los números son mi lenguaje de amor y seguridad. Tenía $22,450. Eran mis ahorros de toda la vida adulta. 3 años de trabajar hasta tarde, de comer sándwiches de atún hechos en casa, de decir que no a las vacaciones de primavera con amigos, de usar el mismo abrigo de invierno hasta que los botones se caían. Entonces sonó el teléfono. Eran las 8 de la noche de un martes lluvioso, muy parecido a este. Mi madre nunca me llamaba a las 8 de la noche de un martes a menos que algo estuviera terriblemente mal. Mamá, contesté, con el corazón acelerado, dejando de teclear en mi hoja de cálculo. ¿Qué pasa? ¿Es Giselda? Su voz al otro lado de la línea era un hilo roto, irreconocible. Marina. Oh, Marina. Y entonces empezó el llanto. No eran lágrimas silenciosas. Era un llanto a todo pulmón, desesperado, ahogado, el tipo de sonido que hace un animal atrapado. Me asusté de verdad. Pensé que alguien había muerto. Me puse de pie en mi cubículo vacío. No, Giselda está bien, sollozó ella cuando logré preguntar. Es tu padre. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Está enfermo? ¿Un ataque al corazón? ¿Está en el hospital? No, es su trabajo. ¿Sabes el contrato de la construcción grande? ¿El del centro comercial en las afueras? Lo perdió, Marina. La empresa eligió a otro contratista. Hoy. Esta tarde. Yo esperé, sosteniendo el teléfono contra mi oreja. Sabía lo que eso significaba.
Mi padre era consultor independiente de construcción. Ese contrato representaba el 70% de sus ingresos proyectados para el año. Mamá, está bien, dije, tratando de ser la voz de la razón, la calma en la tormenta, el papel que siempre me habían asignado. Encontrará otro. Siempre lo hace. Es bueno en lo que hace. No, tú no entiendes, gimió ella, subiendo el tono. Contábamos con ese dinero. Ya lo habíamos gastado en nuestras cabezas. Pedimos un préstamo puente al banco. Invertimos en equipos nuevos, dijo tu padre. Tenemos un pago que vence el día primero. Un pago global enorme. Si no lo hacemos, Marina, si no pagamos, el banco ejecuta la hipoteca. Perdemos la casa. ¿La casa? Me quedé paralizada. La casa donde crecí. La casa con la repisa llena de los trofeos de Giselda. La casa que era el símbolo de su estatus en la comunidad. ¿Cuánto es?, pregunté. Mi voz sonó pequeña, lejana, como si viniera de otra habitación. Es mucho. Son $20,000. Para empezar. Cerré los ojos con fuerza. Abrí el cajón de mi escritorio. Miré la foto del condominio con la ventana grande. Luego abrí mi banca en línea en la segunda pantalla de mi computadora. La cuenta Mi Hogar brillaba con sus $22,450. Marina, por favor, susurró mi madre. Su voz cambió, volviéndose desesperada, humillante, pegajosa. Sé que eres buena con el dinero. Sé que has estado ahorrando. Eres tan organizada. No te pediríamos esto, Dios sabe que no, pero es la casa. Es nuestra historia. ¿Dónde vamos a vivir? Mamá, empecé a decir, sintiendo un nudo en la garganta. Solo esta vez, hija. Solo esta vez, mi niña. Solo para pasar este bache. Tu padre ya está buscando trabajo nuevo. Tiene entrevistas. Te lo pagará. Te lo prometo por lo más sagrado. Te devolveremos cada centavo con intereses. Por favor. No puedo pedirle a Giselda. Ahí estaba. El nombre mágico. Ella está bajo tanta presión con su examen de la barra de abogados, continuó mi madre. Está estudiando 16 horas al día. Si le digo esto, se derrumbará. Fallará el examen. Esto la destruiría. Tú eres la fuerte, Marina. Siempre has sido la fuerte. La fuerte. La que paga. La que aguanta. Miré el número en la pantalla. Miré la foto del condominio y sentí cómo se desvanecía. Y escuché a mi madre llorar. ¿Qué haces cuando tu madre llora así? ¿Qué haces cuando te dicen que eres la única salvación de la familia? Está bien, mamá, dije. Mi voz estaba entumecida, muerta. Está bien. Lo enviaré ahora mismo. Dame los datos de la cuenta. Oh, Marina, gracias. Gracias, mi niña dulce. Me salvaste. Nos salvaste la vida. Eres un ángel. Te lo pagaremos. Lo juro. Hice clic en el botón de transferir. Vi como el número en mi cuenta Mi Hogar bajaba instantáneamente a $2,450. Sentí náuseas. Físicamente enferma. Está hecho, dije. Colgué. Me senté en mi oficina oscura y lloré. Lloré por mi condominio. Lloré por mis ahorros. Y creo que, incluso entonces, en el fondo de mi estómago revuelto, sabía que nunca volvería a ver ese dinero. Ese solo esta vez era una mentira. Una mentira piadosa, tal vez, pero una mentira al fin y al cabo. Al mes siguiente, la emergencia no fue un pago global. Fue la hipoteca regular. El bache del que hablaba mi madre resultó ser un abismo. Marina, cariño, dijo mi padre esta vez por teléfono. Su voz era suave, manipuladora, llena de una falsa humildad que me revolvía el estómago. Todavía estoy un poco corto. Conseguí un cliente pequeño para una renovación de cocina, pero los cheques no se han compensado. El banco es lento. ¿Puedes cubrir la hipoteca este mes? Solo esta vez más.
Prometo que es la última. Tenía $4,000 en mi cuenta corriente gracias a un bono trimestral. La hipoteca de mis padres eran $2,000. Está bien, papá. Lo envié. El tercer mes, la llamada vino de nuevo. Solo esta vez. El cuarto mes, recibí un mensaje de texto con emojis de corazones. Necesitamos el pago, hija. Te queremos. Eres nuestra roca. El quinto mes, me rendí ante la inevitabilidad. Configuré una transferencia automática. Era más fácil que las llamadas telefónicas. Era más fácil que escuchar la decepción fingida, el pánico en sus voces, las promesas vacías que sabía que no iban a cumplir. Lo configuré por $2,000 mensuales. El día 25 de cada mes, simplemente pagaba. Lo hice durante 3 años. 36 meses. Hice las matemáticas una y otra vez en mi cabeza. Soy analista financiera, después de todo, mi cerebro no puede evitar sumar. $20,000 iniciales. Más $2,000 por 36 meses. Son $72,000 más los 20 iniciales. $92,000. $92,000 habían desaparecido de mi vida. Salieron de mi cheque de pago, de mi trabajo, de mis noches sin dormir, y se fueron directamente a los cimientos de su casa, a su refrigerador, a sus vidas. ¿Y en esos 3 años, mis padres recortaron gastos? ¿Vendieron sus 2 autos para comprar uno más económico? ¿Dejaron de salir a cenar los fines de semana? No. En esos 3 años, vi a mi madre publicar una foto en Facebook. Ella y mi padre en un asador de lujo en el centro, levantando copas de vino tinto caro que brillaban bajo las luces tenues. La descripción decía, celebrando a nuestra increíble Giselda por su nuevo ascenso. Ella nos mima tanto. Yo estaba comiendo fideos instantáneos de 90 centavos esa noche en mi apartamento con calefacción defectuosa, envuelta en 2 mantas. Acababa de pagar su hipoteca esa misma mañana. Recuerdo vívidamente cuando mi mejor amiga, Sofía, se casó en Cancún. Me pidió que fuera su dama de honor. Lloramos de alegría cuando me lo pidió. Pero luego miré los costos. El vuelo y el hotel costaban $500. Tuve que llamarla una semana después. Le mentí. Le dije que tenía demasiado trabajo, que mi jefe no me daba los días libres. La verdad era que no tenía $500. Se los había enviado a Rogelio y Lourdes para una reparación urgente de la caldera que probablemente nunca existió. Sofía se decepcionó profundamente, nuestra amistad se enfrió y nunca volvió a ser la misma. Esa misma semana, mis padres volaron a Chicago para ver a Giselda. Compraron boletos de avión de última hora, que son los más caros. Se quedaron en un hotel en el centro con vista al lago. Yo miraba los números en mis extractos bancarios. Me gustan los números porque son limpios. No mienten. 2 más 2 es siempre 4. Nunca es tal vez o depende de cuánto me quieras. Mi familia no era limpia. Mi familia era todo tal vez, ya veremos si depende. Yo era la confiable. La callada. La que recordaba los cumpleaños. La que configuraba el router cuando el internet fallaba. La que pagaba. Giselda era la que presumían. Yo era la que usaban. Mis logros no eran celebraciones, eran utilidades. Cuando me ascendieron a analista senior, un logro enorme en mi firma, mis padres me llevaron a cenar a una cadena de restaurantes barata de comida rápida. Hablaron todo el tiempo sobre el estrés de Giselda en su bufete. Es un gran paso para ella, ser asociada junior, dijo mi papá cortando su bistec duro. Yo también estoy orgullosa de mi ascenso, voy a manejar una cartera internacional, dije tímidamente, buscando una migaja de aprobación. Lo sabemos, Marina, lo sabemos, dijo mi madre palmeando mi mano distraídamente, sin mirarme. Es un alivio que tengas un trabajo estable. Es muy práctico. Al menos no tenemos que preocuparnos por ti. Un alivio. No un triunfo. Viví con esto. Lo acepté. Era la configuración de fábrica de mi vida. Yo era el muro de hormigón que sostiene la casa, nadie mira los cimientos, nadie aplaude al muro.
Solo esperas que esté ahí. Vives dentro de él. Cuelgas cuadros de Giselda en él. Volví al presente, a la noche después de la cena del no eres ni la mitad de mujer. Estaba en mi oficina. Eran las 11:30 de la noche. El edificio estaba vacío, solo se escuchaba el zumbido constante de los servidores y el clic rítmico de mi teclado. La lluvia golpeaba contra el cristal oscuro del rascacielos. No estaba trabajando en un proyecto de la empresa. Estaba trabajando en mi propio presupuesto de supervivencia, una hoja de cálculo personal que me quitaba el sueño. Mi auto, un sedán viejo de 10 años, había estado haciendo un ruido terrible. Un chirrido metálico agudo, como un grito, cada vez que pisaba el freno. Lo había llevado al mecánico esa mañana antes del trabajo. Necesitas frenos nuevos, Marina, me dijo el hombre, limpiándose las manos llenas de grasa en un trapo sucio. Y los rotores están dañados por el desgaste. Es peligroso conducir así, especialmente con esta lluvia. Si tienes que frenar de golpe, no vas a parar. El presupuesto, $400. Miré mi cuenta corriente en la pantalla. Miré mi próximo cheque de pago. Hice la resta mentalmente. Después de mi alquiler, mis servicios públicos, el pago mínimo de mis préstamos estudiantiles y la transferencia automática a mis padres programada para dentro de 2 días, me quedarían $158. $158 para 2 semanas. Para gasolina, para comida, para vivir. No podía pagar los frenos. Simplemente no podía. Tendría que conducir con mucho cuidado. Tendría que arriesgarme en la autopista bajo la lluvia torrencial, rezando para que nadie frenara bruscamente delante de mí. Me quedé mirando la pantalla brillante, sintiendo una mezcla de incredulidad y horror. Soy analista senior en una firma importante. Manejo carteras de millones de dólares para corporaciones. Y no podía arreglar mis propios frenos para no matarme en la carretera. En ese momento, mi teléfono vibró sobre el escritorio, iluminando la oscuridad. Era una notificación de correo electrónico. De mi madre. Asunto, hola. Lo abrí, esperando quizás una disculpa por la cena, aunque sabía que era improbable. Hola, cariño. Solo pensaba en ti. Espero que el trabajo vaya bien y no estés trabajando hasta muy tarde. Estamos muy ocupados preparando todo. Giselda viene este fin de semana. Vamos a ir a la costa, alquilamos una cabaña preciosa frente al mar para que ella se relaje después del caso. Necesita el aire del mar. Te queremos, mamá. Iban a la costa. Con Giselda. Alquilaron una cabaña. Mi transferencia automática de $2,000 estaba a punto de salir en 48 horas. Mi dinero. El dinero de mis frenos. El dinero de mi seguridad física. Iba a pagar su cabaña en la playa. Iba a pagar el vino que beberían mientras brindaban por el éxito de Giselda, mientras yo conducía un ataúd con ruedas bajo la lluvia. Sentí una frialdad que me recorrió el cuerpo, desde la nuca hasta los talones. No era ira. La ira es caliente, la ira grita, la ira es apasionada. Esto era hielo. Era quietud absoluta. Era la muerte de la esperanza. Miré por la ventana de la oficina hacia la ciudad lluviosa. Imaginé mi auto derrapando en el asfalto mojado porque los frenos fallaron. Imaginé mi funeral. Imaginé a mis padres llorando lágrimas teatrales, y luego consolándose con Giselda, tal vez usando mi seguro de vida para pagar el resto de la hipoteca. Mi vida valía menos para ellos que un fin de semana en la playa. Esa era la verdad desnuda. Abrí una nueva hoja de cálculo. Soy buena con las hojas de cálculo, son mi refugio cuando el mundo no tiene sentido. En la columna A, puse la fecha. Retrocedí 3 años. En la columna B, puse el monto. $20,000. Luego $2,000. $2,000. $2,000. Arrastré la fórmula hacia abajo 36 veces, viendo cómo las filas se llenaban con la historia de mi explotación. Luego hice clic en el botón de autosuma. El número apareció en negrita, negro sobre blanco. $92,000. Me quedé mirándolo.
No era solo un número. Era mi condominio con vista al río. Eran 3 años de vacaciones que no tomé. Era un auto nuevo con frenos que funcionaban. Era ropa nueva. Era dignidad. Era un futuro que había regalado, un cheque de $2,000 a la vez, a personas que me decían que no valía ni la mitad que mi hermana. Abrí mi cuenta bancaria en línea. Mis manos estaban firmes sobre el ratón. Fui a la sección de pagos recurrentes. Ahí estaba. La línea que había gobernado mi vida. Beneficiario, Rogelio y Lourdes. Monto, $2,000. Frecuencia, mensual. Próxima fecha, 25 del mes. Pasado mañana. Al lado había 3 pequeños enlaces azules: editar. Omitir pago. Cancelar. Me quedé mirando la palabra cancelar. Parecía vibrar en la pantalla. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor frenético. Podía escuchar la sangre rugiendo en mis oídos. ¿Qué pasaría? Llamarían. Gritarían. Llorarían. Mamá diría que soy egoísta. Papá diría que soy una ingrata. Me dirían que estoy destruyendo a la familia, que soy una mala hija, que he olvidado de dónde vengo. Las palabras egoísta e ingrata eran las 2 armas nucleares que habían usado para mantenerme en línea toda mi vida. Eran collares de castigo invisibles que se apretaban cada vez que intentaba tener algo para mí. Pensé en mis frenos chirriando. Pensé en la cena de bistec para Giselda. Pensé en la cabaña en la playa. Pensé en los $92,000. Mi dedo movió el mouse. La pequeña flecha blanca flotó sobre la palabra cancelar. Pensé, soy una buena analista. Y esta es una mala inversión. El retorno es 0. El costo es mi dignidad y mi vida. Hice clic. Una nueva ventana emergió. Llenó la pantalla. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago recurrente a Rogelio y Lourdes? Esta acción no se puede deshacer. Mi mano ya no temblaba. Mi respiración se calmó. El ruido en mi cabeza se detuvo. Sí, dije en voz alta a la habitación vacía y silenciosa. Hice clic en el botón confirmar. La pantalla se actualizó. Un pequeño círculo giró por un segundo. Y luego, la línea de pago desapareció. Simplemente se fue. Como si nunca hubiera existido. Me recosté en mi silla ergonómica. Esperaba sentir pánico. Esperaba sentir arrepentimiento. No lloré. No sentí alegría. Solo sentí vacío, pero un tipo diferente de vacío. No el vacío de ser drenada hasta la última gota. Era el vacío de una página en blanco. El vacío de una habitación que finalmente está en silencio después de años de ruido ensordecedor. Apagué mi computadora. Tomé mi bolso. Salí de la oficina. Bajé al estacionamiento subterráneo, mis pasos resonando en el concreto. Me subí a mi auto. Conduje a casa muy despacio, escuchando mis frenos rechinar un poco en cada parada, recordándome por qué hice lo que hice. Y por primera vez en 3 años, a pesar del miedo, supe que iba a estar bien. El primer día después del clic fue el silencio más fuerte que jamás haya experimentado. Me desperté con un sobresalto, sudando, y por un segundo pensé que lo había soñado, que mi subconsciente me estaba jugando una mala pasada. Agarré mi laptop del suelo, inicié sesión en el banco con dedos torpes. El pago automático seguía desaparecido. Era real. Había cortado el cable. Pasé todo el día en el trabajo esperando que sonara el teléfono. Me estremecía cada vez que recibía un correo electrónico nuevo, esperando ver el nombre de mi madre o de mi padre. Era un manojo de nervios, saltando ante cada sombra. Pero entonces recordé, el día 25 todavía estaba a un mes de distancia. No, espera. Había cancelado el pago de este mes, que saldría mañana. El dinero no llegaría. La bomba ya había sido lanzada, solo faltaba el impacto. El día 25 llegó. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol. Lo primero que hice fue llevar mi auto al mecánico.
El mismo taller, el mismo hombre con las manos llenas de grasa. Necesito frenos nuevos, dije con firmeza. Y haz los rotores también. Todo. Quiero que sea seguro. Cuando estuvo listo, pagué con mi tarjeta de débito. $400. La máquina hizo un bip alegre y aprobó la transacción. No hubo mensaje de fondos insuficientes. No tuve que transferir dinero de la tarjeta de crédito con intereses altos. Se sintió como un acto de rebelión. Se sintió como comprar mi propia vida de vuelta. Conducir el auto después, sintiendo cómo se detenía suave y firmemente, fue una revelación. Esa noche, con el dinero que sobraba, hice algo impensable. Me inscribí en una clase de cocina. Había una escuela culinaria cerca de mi apartamento que siempre miraba al pasar, deseando entrar. Tenían un letrero en la ventana, sábado de pasta artesanal. Siempre había querido aprender a hacer pasta real. Se lo había dicho a mi madre una vez, hace años. Ella se había reído y dijo, «Ay, Marina, eso es una pérdida de tiempo y harina. Compra la caja en el súper por $1 y deja de soñar despierta». Entré. Pagué $100. Me inscribí. Ese sábado fui. Estaba nerviosa. Era la única que iba sola, todos los demás eran parejas tomadas de la mano o grupos de amigas riendo. Pero entonces el instructor, un hombre mayor con acento italiano, me dio una pila de harina y un huevo. Me enseñó a hacer el volcán, a mezclarlo, a amasar la masa. Puse mis manos en la harina. Era real. Era físico. Amasé la masa con fuerza. Empujé toda la ira, todos los años de silencio, todo el resentimiento contra Giselda y mis padres dentro de esa bola de masa pequeña y obstinada. La estiré. La corté. Hice fettuccine. Lo cocinamos allí mismo. Lo comimos con una salsa de tomate simple y albahaca fresca que olía a verano. Fue lo mejor que había probado en mi vida. No solo estaba pagando por algo, estaba creando algo. Estaba alimentándome a mí misma. Empecé a correr también. Al principio apenas podía hacer una milla sin sentir que moría. Mis pulmones ardían como fuego. Pero era mi dolor. Era un dolor que yo elegía, no uno impuesto por la deuda de mis padres. Era un dolor que me hacía más fuerte, no el dolor sordo y enfermizo de ser usada. Corría a lo largo del río Willamette al amanecer, viendo cómo la bruma se levantaba sobre el agua. Una milla se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. Compré zapatillas de correr nuevas y caras, de esas que tienen gel en la suela. No le pedí permiso a nadie. Solo las compré. Y dormí. Había sido insomne durante años. Me quedaba despierta de 3 a 5 de la mañana, con la mente acelerada pensando en hipotecas, en la voz de mi madre, en el silencio de mi padre. Ahora estaba físicamente cansada. Corría, llegaba a casa, me duchaba con agua caliente y caía en la cama. Y dormía. Dormía toda la noche, sin sueños, sin miedo. El día 25 llegó y pasó. El dinero no llegó a la cuenta de mis padres. La transferencia falló. Estaba en el trabajo, revisando un informe trimestral, cuando mi teléfono personal comenzó a vibrar sobre la madera del escritorio. Lo ignoré al principio. Siguió vibrando. Una y otra vez. Parecía un animal herido saltando, exigiendo atención. Lo miré. La pantalla se iluminaba con una sola palabra, mamá. Se apagó. Inmediatamente volvió a encenderse, mamá. Luego, papá. Luego, mamá. Lo dejé ir al buzón de voz cada vez. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Mis manos empezaron a sudar frío. Esto es. La guerra ha comenzado. Han revisado su saldo. La tarjeta fue rechazada en la cabaña de la playa. Luego llegaron los mensajes de texto. Un bombardeo. Marina, llámame. Es urgente. ¿Cambiaste de banco? El pago no pasó. Estamos en la tienda y la tarjeta no funciona. Marina. Contesta. Es una emergencia.
Tu padre está muy preocupado. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Había planeado esto. Lo había ensayado frente al espejo del baño 1000 veces. Sé fuerte. No cedas. Escribí un mensaje de texto. Lo envié al grupo familiar donde estábamos los 4, mamá, papá, Giselda y yo. Hola. No, todo está bien con mi banco. Cancelé el pago. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Me alejé. Fui a la cocina de la oficina a buscar agua. Necesitaba moverme. Necesitaba respirar. Mis piernas se sentían como gelatina. Cuando volví, el teléfono zumbaba y se movía solo por la vibración constante. Era como una colmena enfurecida. Era mi papá. Mensaje de texto, tienes que volver a activarlo. Ahora mismo. Contamos contigo. Esto no es un juego, Marina. Tu madre está llorando en el coche. Arruinaste el viaje. Luego mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos la vida. Esto es increíblemente egoísta. Giselda nunca haría esto. ¿Cómo puede ser tan cruel? Luego Giselda. La hermana dorada finalmente entró al chat desde su mundo perfecto. Marina, ¿qué te pasa? Mamá me llamó histérica. Dice que no tienen dinero para el depósito de la cabaña. Arregla esto. Deja de ser tan dramática e infantil. Me quedé mirando la pantalla. Egoísta. Ingrata. Infantil. Cruel. Eran las mismas armas viejas, oxidadas pero efectivas. Pero yo ya no era la misma persona. Yo tenía frenos nuevos. Yo sabía hacer pasta. Yo había dormido 8 horas. Tecleé mi respuesta final. Mis dedos volaron sobre el teclado virtual. He pagado $92,450 en los últimos 3 años. Ya no puedo seguir haciéndolo. Tengo que cuidar de mis propias finanzas ahora. Lo siento. No esperé respuesta. Apagué el teléfono completamente. Mantuve presionado el botón hasta que la pantalla se puso negra. Me senté en el silencio de mi cubículo. Fue aterrador. Me sentí como una hija terrible. Me sentí como un monstruo que abandona a su familia. Pero también me sentí ligera. Como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que llevaba cargando desde que tenía 5 años. Respiré hondo, y el aire llegó hasta el fondo de mis pulmones. Durante los siguientes días, viví como un fantasma en mi propia vida. No contesté las llamadas. Borré los correos de voz sin escucharlos, aunque podía imaginar el tono perfectamente, primero súplica llorosa, luego ira justa, luego culpa fría y manipuladora. Fui al trabajo. Y ahí fue donde ocurrió el verdadero cambio, como si el universo estuviera esperando a que yo soltara el lastre para darme algo nuevo. Mi perfil de LinkedIn sonó con una notificación. Era un mensaje de un reclutador senior. Señora Marina. Soy de una firma fintech en Seattle. He estado siguiendo su perfil y su trabajo reciente en análisis de datos predictivos. Es impresionante. Nos gustaría hablar con usted sobre una posición de liderazgo. Tuve una videollamada al día siguiente. Una semana después, me volaron a Seattle para una entrevista en persona. Una semana después de eso, me ofrecieron el trabajo. Era un puesto de jefa de equipo. Era un aumento salarial del 40%. Eran opciones sobre acciones. Era un paquete de reubicación completo. Era una ciudad nueva. Me paré en mi habitación de hotel mirando el agua gris y hermosa del Puget Sound. Seattle. Un lugar donde llovía, sí, pero donde el aire olía a sal y a pinos. Un lugar donde nadie me conocía como la callada. Donde nadie me conocía como la hermana menos exitosa de Giselda. Acepté el trabajo en el acto. Volví a Portland. Di mi aviso de 2 semanas en el trabajo. Di mi aviso a mi arrendador. Empecé a empacar mis cosas. No era mucho. Mis zapatillas de correr nuevas, mi máquina de pasta, mis libros, mi ropa. Tiré muchas cosas viejas.
Muebles heredados que odiaba, ropa que me hacía sentir pequeña. No les dije a mis padres. No les dije que me iba. Todavía me enviaban correos electrónicos fríos de 2 oraciones a mi cuenta personal. Espero que estés feliz con tu decisión. Realmente has herido a tu padre, su presión arterial está alta. Giselda tuvo que pagarnos el fin de semana, deberías estar avergonzada. No me importaba. Empaqué mi pequeño auto hasta el techo. Conduje hacia el norte por la autopista Interestatal 5. Vi pasar el letrero verde de Bienvenido a Washington. No miré por el espejo retrovisor. No estaba huyendo de mi familia. Estaba conduciendo hacia mí misma. Hacia Marina. Mi nueva vida en Seattle era tranquila. Era constante. Era toda mía. Mi apartamento era pequeño, mucho más pequeño que la casa de mis padres, pero estaba en el piso 10 de un edificio moderno. Tenía un gran ventanal que daba al agua, tal como en mi sueño. Me despertaba y veía los ferries deslizándose como pequeños insectos blancos sobre el azul oscuro del agua, dejando estelas de espuma. Tenía mi máquina de pasta en la encimera de granito. Tenía mis zapatillas de correr junto a la puerta. No había fotos de Giselda en las paredes. El trabajo era bueno. Era desafiante. En mi antiguo trabajo, yo era solo Marina, la confiable que hacía el trabajo extra sin quejarse y se quedaba hasta tarde. Aquí, yo era la jefa de equipo. Tenía 3 analistas junior que me reportaban. Me hacían preguntas. Yo les daba respuestas. Lideraba reuniones. Presentaba informes a los vicepresidentes. Me paraba al frente de una sala de conferencias de vidrio, mis datos proyectados en la pantalla grande, y hablaba con autoridad. Y la gente escuchaba. Tomaban notas. Me respetaban. Nadie me interrumpía. Había estado en Seattle durante 6 meses. Era verano. La ciudad estaba viva y verde. Los días eran largos y luminosos. Las llamadas de mis padres se habían detenido en su mayoría. Después de que apagué mi teléfono antiguo durante una semana y cambié mi número al llegar a Seattle, se rindieron. Solo recibía algún correo electrónico esporádico en mi cuenta antigua, lleno de veneno pasivo-agresivo. Estamos muy decepcionados. Espero que estés pensando en lo que le has hecho a esta familia. Tu tía Chelo pregunta por ti, le dijimos que estás muy ocupada siendo importante. Había respondido una vez, en un momento de debilidad o quizás de fortaleza, estoy pensando en lo que he hecho por esta familia. Y he terminado de hacerlo. No escribieron después de eso. Tenía una cuenta bancaria nueva en un banco diferente. Estaba construyendo un muro alrededor de mi nueva vida. Era un muro que yo pagué, ladrillo a ladrillo, y era fuerte. Casi era feliz. Me sentía ligera. Ya no llevaba un secreto de $92,000. Era solo yo. Compraba flores frescas para mi mesa cada semana. Bebía vino bueno. Vivía. Entonces llegó el mensaje de texto que lo cambió todo. Era un sábado por la mañana. Acababa de regresar de correr 5 millas, mi nuevo récord personal. Estaba sudorosa, cansada y orgullosa. Estaba haciendo un batido verde en mi cocina. El sol entraba a raudales por mi gran ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Mi teléfono zumbó. Era un número que no tenía guardado, pero el código de área era de mi antiguo barrio en Portland. Abrí el mensaje con curiosidad. Había una foto y unas pocas líneas de texto. Hola Marina. Soy la señora Pilar, tu antigua vecina de enfrente. Espero que estés bien, hace mucho que no te veo. Vi esto en la casa de tus padres hoy cuando salí a buscar el correo. Es tan maravilloso. Debes estar muy orgullosa de Giselda, qué buena hija es. Miré el texto, confundida. La señora Pilar, una mujer amable y chismosa que siempre enviaba tarjetas de Navidad. Luego miré la foto adjunta. Tuve que hacer zoom. Mis dedos se separaron en la pantalla táctil para agrandar la imagen pixelada. Era la casa de mis padres. La casa en la que crecí. La casa que yo había salvado de la ejecución hipotecaria con mi sangre y mi dinero. Y allí,
atado al porche delantero, cubriendo casi toda la entrada entre las dos columnas, había una pancarta gigante de vinilo. De esas baratas y brillantes que se encargan para las graduaciones o las bienvenidas. Tenía letras rojas grandes y festivas. Felicidades Giselda, la salvadora de nuestro hogar. Y debajo, en letras más pequeñas pero legibles, gracias por tu generosidad y éxito. Te amamos. Leí las palabras. Las leí de nuevo. Y una vez más. Salvadora. Giselda. Generosidad. Mi licuadora seguía funcionando, un ruido fuerte y mecánico que llenaba la cocina, pero yo no la oía. No podía oír nada. El mundo se volvió sordo. Mi corazón no se rompió. Simplemente se detuvo. Se quedó quieto en mi pecho como una piedra fría. Me senté en el suelo, deslizándome por los gabinetes hasta quedar en las baldosas frías, todavía con mi ropa de correr húmeda. Felicidades, Giselda. Giselda, mi hermana. La que estaba bajo demasiado estrés para que le pidieran dinero. La que supuestamente no tenía idea de la crisis financiera. ¿O sí la tenía? Miré la foto de nuevo, buscando algún error, alguna señal de que fuera una broma. Pero no. Ahí estaba el coche de mi papá en la entrada. Ahí estaban las flores de mi mamá. No solo me habían olvidado. Esto era otra cosa. Esto era un borrado activo. Esto era una reescritura de la historia. Esto era una mentira impresa en letras rojas de medio metro para que todo el vecindario, todo el mundo, la viera. Habían tomado mi sacrificio, mis $92,000, mis 3 años de fideos instantáneos, de frío, de frenos rechinando, de soledad, y se lo habían regalado a ella. Habían convertido mi dolor en su trofeo. Pensé en la noche que hice clic en cancelar. Pensé que había sentido dolor entonces. Eso no fue nada. Eso fue un rasguño. Esto era una evisceración. Esto eran mi madre y mi padre parados en su porche, sonriendo mientras le decían al mundo, nuestra hija Marina no existe. Nuestra hija Marina es nada. Giselda es todo. Giselda es la heroína. Finalmente entendí la lógica retorcida. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la narrativa. Nuestra hija callada y confiable nos rescató porque somos malos con el dinero y fracasamos no era una buena historia. Era una historia de vergüenza. Pero nuestra hija abogada brillante y exitosa, Giselda, nos salvó con su éxito deslumbrante. Esa era una buena historia. Esa era una historia de la que podían presumir en el club, en la iglesia, con los vecinos. Les hacía quedar bien a ellos como padres. Habían criado a una ganadora. Así que simplemente la cambiaron. Cambiaron la verdad. Borraron mi nombre del cheque metafórico y escribieron el de ella con marcador permanente. Empecé a sentir náuseas violentas. Me levanté y apagué la licuadora. Mi batido era solo una espuma verde y tibia. Lo tiré por el desagüe sin probarlo. Miré el mensaje de la señora Pilar. Debes estar tan orgullosa. Pensé en qué responder. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Eso es mentira. Yo pagué por esa casa. Tus vecinos son unos mentirosos y unos ladrones. Yo soy la que la salvó. Pero no escribí nada. Borré las letras. ¿Cuál era el punto? La señora Pilar no me creería. Mis padres tenían su historia visible. Estaba en una pancarta. Yo solo tenía mi palabra y mi ausencia. Me senté en mi sofá de terciopelo azul. Miré hacia el agua. Pero no estaba en Seattle. Estaba de vuelta en esa cocina en Portland. Estaba de vuelta en esa oficina oscura. Estaba de vuelta en mi auto con los frenos malos bajo la lluvia. Yo era el fantasma de la familia. Yo era la que hacía el trabajo sucio y Giselda era la que llevaba la corona limpia. Durante 2 días, no hice nada. Fui al trabajo. Dirigí mis reuniones. Miré hojas de cálculo. Dije buenos días a mi equipo con una sonrisa falsa pintada en la cara. Pero en casa, era una persona diferente. Era una máquina.
El dolor de la fotografía se había asentado. Había pasado de ser una sensación caliente, nauseabunda y enfermiza a algo duro, frío y afilado como un diamante. Se convirtió en un propósito. Yo era una analista. Me habían dado un problema complejo, una discrepancia de datos masiva entre la realidad y el informe público. Iba a resolverlo. Abrí mi vieja carpeta Finanzas Familiares en mi laptop personal. La había empezado 3 años atrás, la misma noche que envié los primeros $20,000. Pensé que la había empezado para llevar un registro y asegurarme de que me devolvieran el dinero algún día. Pero ahora sabía la verdad. La había empezado porque, incluso entonces, alguna parte de mí, mi instinto de supervivencia, sabía que este día llegaría. Alguna parte de mí sabía que necesitaría pruebas de que yo era real. Abrí la carpeta. Abrí mis archivos bancarios en línea históricos. Abrí mis registros de mensajes de texto antiguos que había guardado en la nube. Abrí mi correo electrónico. Y abrí la página de Facebook de mi madre, que era pública. No era una hija dolida. Era una auditora forense. Y estaba auditando los últimos 3 años de mi vida con precisión quirúrgica. Trabajé toda la noche. No dormí ni un minuto. Primero, los estados de cuenta bancarios. Descargué los 36 archivos PDF mensuales. No solo los miré. Los importé a una nueva hoja de cálculo maestra y limpia. Columna A, fecha. Columna B, beneficiario, Rogelio y Lourdes. Columna C, monto. Columna D, notas. 20,000. 2,000. 2,000. 2,000. Todo el camino hacia abajo. Fila tras fila de mi vida convertida en moneda. Al final, pulsé el botón de suma. $92,450. Miré el número. Era mi número. Era mi verdad innegable. Luego, los mensajes de texto. Esto fue más difícil emocionalmente. Tuve que desplazarme hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás en el tiempo. Tuve que leer las mentiras de nuevo, escuchar sus voces en mi cabeza. 10 de agosto, hace 3 años. Mamá, solo esta vez, cariño. Nos salvaste. Eres nuestra salvación. 24 de octubre. Papá, necesito el pago, hija. Te quiero. Estamos desesperados. 5 de diciembre. Mamá, sé que es mucho pedir, pero con Navidad, solo necesitamos un poco extra para el impuesto a la propiedad. Por favor. Eso fueron otros $2,500. Me había olvidado de ese extra. Tomé capturas de pantalla de cada solicitud. Las guardé meticulosamente. Solicitud-01 JPG, solicitud-02 JPG. Luego busqué a Giselda y a mis padres en las redes sociales. Crucé los datos. Hice coincidir las fechas. 12 de agosto. Mamá en Facebook, exactamente 2 días después de que envié los $20,000 de mis ahorros. Foto, una mesa llena de comida y cócteles. Texto, llevando a Giselda a una cena de celebración. Acaba de resolver su primer gran caso. Estamos tan orgullosos. Nada es demasiado bueno para ella. Tomé una captura de pantalla. Sentí un frío glacial. 17 de marzo. Papá en Facebook, foto, el Bean de Chicago. Texto, volando a Chicago para ver a mi niña. Esta ciudad es cara, pero ella lo vale. Fin de semana de padre e hija. Ese mismo día, yo había comido atún de lata para cenar porque no me alcanzaba para ir al supermercado. Tomé una captura de pantalla. 25 de julio. Mamá en Facebook, foto, copas de vino frente a un viñedo soleado. Texto, disfrutando del sol en Napa. Tu padre y yo necesitábamos esta escapada. Giselda nos dijo que teníamos que ir y disfrutar la vida. Verifiqué la fecha. Era el mismo día que mi transferencia automática de $2,000 se hizo efectiva. Yo pagué ese viaje a Napa. Tomé una captura de pantalla. Las puse en una carpeta separada. La llamé gasto concurrente.
Sentí una extraña calma fría. La ira se había ido. La tristeza se había evaporado. Solo estaba trabajando. Estaba reuniendo datos. Estaba construyendo un caso. El sol empezaba a salir sobre Seattle, pintando el cielo de gris y rosa pálido. Mi apartamento estaba lleno de luz fría. No estaba cansada. La adrenalina me mantenía despierta y enfocada. Abrí PowerPoint. Soy muy buena en PowerPoint. Hago presentaciones para vicepresidentes y juntas directivas que deciden el destino de millones de dólares. Sé cómo contar una historia con datos. Sé cómo hacer que los números canten, o en este caso, griten y acusen. Elegí la plantilla más limpia y simple disponible. Texto negro sobre fondo blanco puro. Sin transiciones elegantes, sin animaciones de desvanecimiento. La verdad no necesita decoración. La verdad es brutal en blanco y negro. Hice una diapositiva de título. Escribí una sola palabra en mayúsculas, fuente Arial, tamaño 80, verdad. Diapositiva 2. El resumen ejecutivo. Monto total transferido, Marina a Rogelio y Lourdes. Cifra gigante en rojo sangre, 92.450 pesos. Periodo de tiempo, agosto de 2021, agosto de 2024. Número de pagos, 36 mensuales más 1, global más 3, extras. Propósito declarado por los solicitantes, salvar la casa familiar de la ejecución hipotecaria. Diapositiva 3, la solicitud inicial. Puse la captura de pantalla del texto desesperado de mi madre: si no pagamos, perdemos la casa. Solo esta vez. Puse la captura de pantalla de la transferencia bancaria de $20,000 al lado, con la fecha resaltada. Diapositiva 4, el patrón. Hice un gráfico. Un gráfico de línea simple. La línea roja mostraba mi cuenta bancaria bajando y bajando hacia cero. La línea verde mostraba la cuenta de ellos recibiendo y recibiendo, manteniéndose estable gracias a mí. Diapositiva 5, la narrativa VS. La realidad, estudio de caso 1. Hice 2 columnas. A la izquierda, la narrativa, vacaciones. Puse la captura de pantalla del post de Facebook en Napa Valley bebiendo vino y sonriendo. A la derecha, la financiación. Puse la captura de pantalla de mi transferencia de $2,000 fechada 2 días antes. Título: mientras Marina comía fideos, ellos bebían Pinot Noir. Diapositiva 6, la narrativa VS. La realidad, estudio de caso 2. A la izquierda, la celebración. La captura de la cena de bistec para Giselda en Chicago. A la derecha, la financiación. La captura de mi texto de esa misma semana preguntándole a mi papá si todavía necesitaba que pagara la factura de la luz porque yo estaba corta. Él dijo que sí, que era urgente. Diapositiva 7, el borrado. Puse la foto que me envió la señora Pilar. La pancarta. Felicidades Giselda, salvadora. Llenaba toda la pantalla. Era grotesco. Era la evidencia final del crimen emocional. Diapositiva 8, la prueba final. Puse una captura de pantalla de mi hoja de cálculo maestra. Las 36 filas. El total. Y el nombre del remitente en cada transacción: Marina. 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 Volví a la primera diapositiva. Verdad. Hice clic en reproducir presentación. Miré todo el asunto. Clic, clic. Clic. Era limpio. Era frío. Era perfecto. Era un asesinato forense. Era la historia de mi vida en 8 diapositivas. Había estado en silencio durante 3 años. Pensé que era debilidad. Pensé que era yo siendo una buena hija, protegiendo a la familia. Pero no lo era. Mi silencio no era debilidad. Era documentación. Guardé el archivo. Verdad, PPTX. Encontré una pequeña unidad USB plateada en mi bolsa de trabajo. Copié el archivo en ella. Hice clic en expulsar. Sostuve la unidad en mi mano. Era tan pequeña, del tamaño de mi pulgar.
Era tan ligera. Pero pesaba más de $90,000. Pesaba más que una casa. Era toda mi vida de los últimos 3 años comprimida en metal y plástico. Puse la unidad USB en mi bolso, en el bolsillo con cremallera. Cerré mi laptop. Me fui a duchar. El agua caliente golpeó mi espalda, pero no lavó mi determinación. Tenía la prueba. No sabía cuándo la usaría. Solo sabía que la tenía. Y eso, por primera vez, me hizo sentir poderosa. Gracias por seguir esta historia hasta aquí. La venganza de Marina está a punto de comenzar y te prometo que será satisfactoria. Si estás disfrutando, por favor dale un me gusta a este video ahora mismo para apoyar el canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el final. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Me encanta leerlos a todos. Muchas gracias. Una semana después, descubrí que estaban en mi ciudad. No me lo dijeron ellos. Por supuesto que no. Me habían borrado de sus vidas tanto como me habían borrado de la historia de la casa. Recibí un mensaje de texto de mi tía Consuelo, la hermana mayor de mi papá. La tía Chelo. Ella era una mujer dulce, un poco despistada, que vivía en su propio mundo de telenovelas, recetas de cocina y amor familiar incondicional. Marina, mija, tan emocionada de verte esta noche. Tu papá dijo que la fiesta es a las 7. Es tan maravilloso lo que todos están haciendo por Giselda. Ella es una estrella. ¡Qué orgullo de familia! Me quedé mirando el texto en mi teléfono mientras estaba en la fila del café. Una fiesta. En Seattle. En mi ciudad. Una fiesta para Giselda. Y no me habían dicho nada. Ni una palabra. Sentí esa vieja frialdad familiar, ese agujero en el estómago. Pero esta vez, fue diferente. No fue tristeza. No fue el deseo de llorar. Fue una oportunidad. Fue el destino abriendo una puerta. Estaban en mi territorio. Estaban trayendo la mentira a mi casa. Le envié un mensaje de texto a mi tía, controlando el temblor en mis dedos. ¿Cuál es el restaurante, tía Chelo? Se me olvidó anotar el nombre con tanto trabajo. Ella me envió el nombre inmediatamente, ajena al drama. The Waterfront. Un lugar muy elegante en el muelle. Comedor privado, salón azul. Nos vemos allí, mija. Ponte guapa. Fui a casa del trabajo temprano. Me paré en mi armario. Tenía 2 opciones. Podía quedarme en casa, beber vino y dejar que ganaran. Podía ser la víctima. O podía ir. Elegí ir. Pero no como la hija. Me puse mi mejor traje de trabajo. Un blazer negro afilado de diseñador, una blusa de seda color marfil, pantalones oscuros perfectamente planchados que caían sobre mis zapatos. Mis zapatos buenos, los de tacón de aguja negros que había comprado con mi primer cheque de Seattle. Hacían un sonido distintivo al caminar, un sonido de poder. Clac. 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 Me maquillé con cuidado. Labios rojos oscuros. Delineador afilado. Me recogí el pelo en un moño limpio y apretado, sin un solo cabello fuera de lugar. Me miré al espejo. No parecía una víctima. No parecía una hija buena y callada que trae el café. Parecía una auditora. Parecía la dueña del banco. Parecía alguien a quien no le mientes. Tomé mi bolso de cuero. Busqué a tientas la pequeña unidad USB plateada en el bolsillo con cremallera. Todavía estaba allí, fría y dura contra mis dedos. Tomé un taxi al restaurante. Mientras veía pasar las luces de la ciudad, sentí una calma extraña. Iba a una ejecución, y yo era el verdugo. Entré al restaurante. El olor a mariscos caros y perfume llenó el aire. La anfitriona me sonrió. ¿Puedo ayudarla? Estoy aquí para la fiesta de la familia Monroe, dije. Mi voz era acero pulido. Ella revisó su lista. Ah, sí. En el salón azul. Al final del pasillo. Caminé hacia allí. Empujé la puerta doble.
La sala estaba llena. Había quizás 50 personas. Tíos, tías, primos que no había visto en años, viejos amigos de la familia que habían volado desde Portland. Todos bebían vino. Todos reían. Había globos dorados. Al frente de la sala, en un pequeño escenario improvisado, había un podio de madera y una gran pantalla de proyector blanca. Y de pie junto a él, brillando con un vestido rojo ajustado, estaba Giselda. Se veía hermosa, triunfante. Mis padres, Rogelio y Lourdes, estaban a cada lado de ella, sosteniendo sus manos como si fuera una virgen sagrada o una reina coronada. Sonreían con esa satisfacción engreída que solo tienen los padres de un hijo trofeo. La habitación se quedó en silencio cuando entré y cerré la puerta detrás de mí. Fue lo mismo que en la cena del media mujer. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Las conversaciones murieron. El tintineo de las copas cesó. Mi madre me vio primero. Su sonrisa se congeló y luego se derritió en una mueca de horror. Su rostro no mostraba felicidad por ver a su otra hija. Mostraba pánico. Pánico blanco puro. Marina, susurró. Fue un siseo que cruzó la habitación. ¿Qué haces aquí? Mi padre simplemente parecía enfermo, como si fuera a vomitar su aperitivo. Giselda frunció el ceño, pareciendo molesta, como si una mosca hubiera entrado en su copa de champán. Marina, qué manera de llegar tarde, dijo Giselda con una sonrisa tensa, tratando de recuperar el control de la sala. ¿No pudiste encontrar estacionamiento? Siempre tan desorganizada. No estaba invitada, dije. Mi voz estaba tranquila, pero llevaba proyección. Se escuchó hasta el fondo de la sala. No vine con ellos. Vine sola. Vivo aquí, ¿recuerdan? Fui a un lugar tranquilo en la parte de atrás, cerca de la pared, lejos de las mesas. Me quedé allí de pie, con los brazos cruzados, una figura oscura contra el papel tapiz floral. Solo observé. Mi padre, recuperándose un poco, subió al podio. Tocó el micrófono. Tap, tap, tap. El sonido resonó en los altavoces. Gracias a todos por venir, dije, con la voz espesa de emoción falsa, aclarándose la garganta. Gracias por venir a honrar a nuestra heroína, nuestra hija Giselda. Empezó a hablar. Contó la historia. Su versión de la historia. Como su negocio había pasado por una mala racha, como las cosas se habían visto oscuras hace 3 años, como el banco amenazaba con quitarles todo. Pensamos que íbamos a perder nuestro hogar, el hogar donde criamos a nuestras niñas, dijo, y mi madre comenzó a llorar en el momento justo, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Estábamos desesperados. Pero entonces, nuestra hija. Nuestra Giselda. Ella no dejaría que eso sucediera. Apreté los dientes tan fuerte que me dolió la mandíbula. Mis uñas se clavaron en mis palmas. Ella dio un paso al frente, continuó mi papá, mirando a Giselda con adoración. Nos dijo, no se preocupen, papá, mamá. Yo me encargaré de esto. Y lo hizo. Con su arduo trabajo en el bufete, con su corazón generoso, nos salvó. Salvó la casa de la familia. La gente se secaba los ojos. Mi tía Chelo sollozaba abiertamente, conmovida por la historia. Te amamos, mija, terminó mi papá, con la voz quebrada. Eres nuestra salvadora. Todos aplaudieron. Giselda lloró lágrimas bonitas, perfectas, y los abrazó. Yo solo me quedé atrás, inmóvil como una estatua. No aplaudí. Y ahora, dijo mi papá, un pequeño homenaje visual que preparamos con fotos. Bajó las luces. La sala quedó en penumbra. Comenzó la presentación de diapositivas. Era un tributo a la grandeza de Giselda. Fotos de ella como bebé. Fotos de ella en su uniforme de debate de la escuela secundaria. Su graduación de la Facultad de Derecho. Eran todas las mismas fotos de la repisa de la chimenea, proyectadas ahora a tamaño gigante. Y luego, la última diapositiva. Era la foto que la señora Pilar me había enviado. La pancarta en el porche. Gracias, Giselda, por todo.
La habitación estaba oscura. La gente aplaudía de nuevo, vitoreando. Mi padre encendió las luces, sonriendo de oreja a oreja. Gracias. Gracias. Se estaba alejando del podio. Este fue el momento. Me moví. Caminé desde el fondo de la habitación. Mis pasos eran firmes. Mis zapatos hicieron un clic limpio y rítmico en el piso de madera. Clac. 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 Todos me miraban. Los ojos de mi madre estaban muy abiertos, inyectados en sangre. Marina, no. Siéntate ahora mismo. La ignoré. Caminé directamente hacia la computadora portátil que ejecutaba la presentación, que estaba en una mesa lateral. Mi papá me miró, nervioso, bloqueando mi camino. Marina, ¿quieres decir unas palabras? Este no es el momento. Sí, dije, mirándolo a los ojos. Sí quiero. Me volví hacia él, y luego hacia la sala. Te faltó una diapositiva, papá. Saqué la unidad USB plateada de mi bolso con un movimiento fluido. Marina, no lo hagas, dijo mi madre, levantándose de su silla. Su voz era aguda, desesperada. ¿Qué es esto? Vete. Estás tratando de arruinar mi noche, siseó Giselda, acercándose, con la cara roja de ira. ¿Es porque estás celosa? Siempre has estado celosa. Solo estoy agregando algunos datos que faltan para completar la historia, dije con calma. Saqué el USB del restaurante de la computadora. Conecté el mío. La pantalla parpadeó en azul por un segundo. Hice clic en el archivo. Le di a reproducir presentación. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Nadie respiraba. La primera diapositiva apareció en la pantalla gigante. Verdad. Letras negras sobre blanco. Clic. Diapositiva 2. El resumen. Total transferido, 92.450 pesos. Remitente, Marina. Escuché a alguien jadear audiblemente en la primera fila. Clic. Diapositiva 3. La solicitud inicial. El texto desesperado de mi mamá, perdemos la casa. La transferencia bancaria de $20.000 con mi nombre resaltado, Marina. La fecha. Escuché a mi tía Chelo decir en voz alta, ¿qué? ¿Qué es eso? Marina. Clic. Diapositiva 4. El patrón. El gráfico de 36 pagos mensuales saliendo de mi cuenta, mes tras mes, año tras año. La línea roja sangrando mi dinero. Rogelio, ¿qué es esto?, preguntó un tío desde una mesa del fondo, poniéndose de pie. Mi padre estaba blanco como el papel, agarrándose al podio para no caer. Clic. Diapositiva 5. Napa Valley. El post de Facebook de ellos bebiendo vino, Giselda nos invitó. Al lado, la transferencia bancaria mía pagándolo 2 días antes. Hubo murmullos. Risas nerviosas. ¿Pagó ella el viaje? Clic. Diapositiva 6. La cena de bistec en Chicago. El mensaje de texto de mi papá pidiéndome dinero para la factura de la luz el mismo día. La humillación proyectada en 1080p. Clic. Diapositiva 7. El borrado. La foto de la pancarta de Gracias Giselda. Y debajo, agregué un texto nuevo en rojo, Giselda pagó, 0 pesos. El silencio se rompió. La gente empezó a hablar, a señalar. Clic. Diapositiva 8. La prueba. La hoja de cálculo final. Las 36 líneas. El total. Y mi firma digital. La presentación terminó. La pantalla se volvió negra. Me volví hacia la habitación. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz era firme. No era fuerte, no grité, pero en ese silencio, todos me escucharon. Mi nombre es Marina, dije. Durante 3 años, pagué $92.000 para salvar la casa familiar. Pagué la hipoteca. Pagué los impuestos. Pagué sus vacaciones. Fui yo. No Giselda.
Yo miré a mis padres. Mi madre estaba llorando. Pero estas no eran lágrimas falsas de actuación para ganar simpatía. Eran lágrimas reales, feas y negras de rímel corrido por la humillación pública. Marina, chilló ella, cubriéndose la cara. Nos estás avergonzando. Cállate. La miré. No sentí nada. Ni pena, ni amor. Solo esa calma fría y limpia de haber terminado un trabajo. No los estoy avergonzando yo, mamá, dije, con voz pareja. Ustedes se avergonzaron solos cuando mintieron. Solo estoy presentando los hechos. Si la verdad los avergüenza, eso no es mi culpa. Me volví hacia Giselda. Ella me miraba fijamente. Su rostro era una máscara de confusión e ira, pero también de duda. ¿Tú lo pagaste?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Todo. Sí, dije. Cada centavo. Mientras tú jugabas a la abogada exitosa. Miré a la multitud, a mis tíos y primos que me miraban con la boca abierta. Ellos mintieron. Les mintieron a ustedes. Le mintieron a todo el mundo. Robaron mi dinero, robaron mi historia y se la dieron a ella porque quedaba mejor en la pancarta. Porque yo no soy suficiente mujer para ellos. Había terminado. El aire estaba claro. La verdad había salido como una infección drenada. Caminé de regreso a la computadora portátil. Desconecté mi unidad USB. La volví a poner en mi bolso. Me di la vuelta y salí de la habitación. No miré atrás. Escuché a mi madre gritar mi nombre, un sonido desgarrador. Solo seguí caminando. Mis tacones resonaron en el pasillo. Salí a la noche fresca de Seattle y respiré. Los 2 días después de la cena fueron los días más ruidosos y caóticos de mi vida, aunque yo no participé en el ruido. Mi teléfono simplemente explotó. Tuve que ponerlo en no molestar permanentemente para poder dormir o trabajar. No fue una explosión normal. Fue una guerra civil familiar. Había 2 bandos definidos. El bando 1 era mi tía Chelo y algunos primos. Me enviaron mensajes de texto llenos de conmoción y apoyo. Marina, ¿es esto cierto? Estamos tan sorprendidos. No tenía idea, tu padre siempre dijo que sus inversiones iban bien. Lo siento mucho, mija. Eres muy valiente. Tu padre me debe una explicación. El bando 2 era el resto. El núcleo tóxico. Mi madre, mi padre y Giselda. Dejaron correos de voz. Tantos. Los escuché una vez solo para tener los datos, para completar mi archivo mental antes de borrarlo todo. Mi madre llorando histéricamente, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto frente a todos? Monstruo. Eres un monstruo. Nos arruinaste después de todo lo que hicimos por ti. Has destruido a esta familia. Nadie nos habla. Mi padre, con voz fría, borracha y enojada, Marina, hiciste tu punto. Humillaste a tu madre. Humillaste a tu hermana en su gran noche. Espero que estés feliz. No nos llames. No vuelvas a casa. Y la pura rabia caliente de Giselda. Su mensaje fue el más largo, estás loca. Eres una persona enferma, celosa y loca. Arruinaste mi noche. Me hiciste parecer una tonta y una fraude frente a mis colegas y familia. No me importa el estúpido dinero. Estás muerta para mí. ¿Me oyes? Estás muerta para mí. Nunca te perdonaré. Borré los correos de voz. Uno por uno. Eliminar. 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 Bloqueé todos sus números. Bloqueé a mis tías también, por ahora. Bloqueé a mis primos. Bloqueé a todos. Solo quería silencio. Fui al trabajo el lunes. Lideré mis reuniones. Me concentré en mis hojas de cálculo. Mis hojas de cálculo reales, las que tenían sentido y generaban ganancias, las que no me pedían nada a cambio. Corrí 6 millas esa tarde. Corrí 7 al día siguiente. Mis piernas se sentían fuertes. Esperé.
Sabía que no había terminado. Sabía que vendrían. Era domingo por la mañana, 2 días después de la fiesta. Estaba en mi apartamento, disfrutando de la paz. Estaba bebiendo mi café, mirando el agua gris y tranquila. Mi intercomunicador zumbó. El sonido me sobresaltó. Miré la pequeña pantalla de video. Eran ellos. Rogelio y Lourdes. Estaban parados en la acera frente a mi edificio, mirando hacia arriba, encogidos en sus abrigos. Se veían terribles. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecían no haber dormido en 48 horas. Se veían viejos de repente. Se veían pequeños, derrotados. Les di acceso al edificio. No bajé al vestíbulo a recibirlos. Esperé en mi puerta. 1 minuto después, hubo un golpe. Un golpe tranquilo y suave. No un golpe de autoridad de somos tus padres. Un golpe de estamos avergonzados y desesperados. Abrí la puerta. Se quedaron allí en mi pasillo. No dije nada. Solo di un paso atrás para dejarlos entrar. Entraron. Este era mi espacio. Mi hogar. El hogar que yo había elegido. El que yo pagué. Estaba limpio. Estaba brillante. Estaba lleno de luz. Olía a café y a limpio. Ellos parecían tan fuera de lugar. Parecían fantasmas oscuros y polvorientos en una nave espacial. Mi madre sostenía un pañuelo arrugado en la mano. Mi padre sostenía su sombrero, retorciéndolo nerviosamente. No se sentaron, aunque el sofá estaba ahí. Marina, comenzó mi madre. Su voz se había ido. Era solo un crujido doloroso. Nosotros estamos. Empezó a llorar. Pero no era el llanto manipulador de siempre. Era un llanto real, tranquilo y derrotado. El llanto de alguien que ha perdido todo. Mi padre le puso la mano en el hombro, un gesto débil. Lo sentimos, dijo él. Su voz se quebraba. No me miraba a los ojos. Lo sentimos mucho. Yo solo bebí un sorbo de mi café. Esperé. No les iba a facilitar esto. No pretendíamos que llegara a esto, comenzó él, buscando palabras. Estábamos avergonzados, susurró mi madre. Avergonzados de ser tan pobres después de tantos años de trabajo. Avergonzados de necesitar ayuda de nuestra hija pequeña. Tú eras tan buena en eso. Eras tan callada. Nunca te quejaste. Fue fácil. Simplemente fue fácil apoyarse en ti. Fácil, repetí. La palabra sabía amarga. Fácil para ustedes. No en el mal sentido, dijo ella rápidamente, desesperada. Siempre supimos que eras la fuerte. Y Giselda, ella no es fuerte, Marina. Tú la ves exitosa, pero no es fuerte como tú. Ella es ruidosa, pero es frágil como el cristal. Esta verdad, saber que estábamos en quiebra, la habría roto. Así que te rompimos a ti en su lugar porque pensamos que podías soportarlo. Lo sé, dije. No era una pregunta. Era una declaración de hechos. Mi madre se estremeció como si la hubiera golpeado. No sabíamos cuánto te dolía, no sabíamos, dijo ella. Les di 92.000 maneras de saberlo, dije. Cada mes. Cada transferencia. Cada vez que no fui a casa por Navidad porque estaba trabajando. Se quedaron en silencio. Mi padre se aclaró la garganta. Sacó un sobre manila de su chaqueta. Queremos arreglarlo, dijo mirando al suelo. Hablamos con un abogado ayer. Vamos a agregar tu nombre a la escritura de la casa. Lo haremos legal. La casa, es tuya también. La mitad. La mitad es tuya. Es lo justo. Más de la mitad, dije automáticamente. Tengo las matemáticas. Sí, dijo él, asintiendo vigorosamente. Sí. Lo que sea justo. Agregaremos tu nombre. Es tuyo. Este era el momento. La vieja Marina habría llorado de gratitud. La vieja Marina habría dicho gracias, papá.
La vieja Marina los habría abrazado y todo habría vuelto a la normalidad. Dejé mi taza de café sobre la mesa de cristal con un sonido suave. Miré a mi padre, un hombre que se había hecho pequeño. Miré a mi madre, una mujer que había perdido su máscara. Negué con la cabeza lentamente. No, dije. Mi madre levantó la vista, sorprendida, con el rímel corrido. No. ¿Qué quieres decir con no? Es tu casa. Es lo que querías. No, no la quiero, dije. Pero, es la casa de la familia, dijo mi papá, confundido, extendiendo el sobre hacia mí. Es tu herencia. No, dije. Hice un gesto amplio alrededor de mi apartamento. La ventana, la luz, la vista del agua, mis muebles modernos, mi paz. Ya tengo un hogar. No entendían. Podía verlo en sus ojos vacíos. Tuve que explicárselo. En un lenguaje simple que pudieran entender. Esa casa, la que ustedes viven, la que Giselda salvó, no la quiero. No quiero mi nombre en ella. No quiero estar atada a ella nunca más. No quiero ser dueña de ni un solo ladrillo. Los miré a los ojos, taladrándolos con mi mirada. Esa casa no es un hogar para mí. Es una hoja de cálculo de deudas. Es un registro de cada mentira que me contaron. Es un registro de cada vez que la eligieron a ella sobre mí. Es un edificio que pagué, sí. Pero no es mi hogar. Es un museo de fracasos. Se quedaron mirándome, atónitos. Habían venido a ofrecerme lo único que pensaban que yo quería, su moneda de cambio más valiosa, la propiedad. Lo único que haría que todo esto fuera parejo en sus mentes transaccionales. Y yo acababa de rechazarlo. No tenían más movimientos. No tenían más cartas para jugar. El juego había terminado. Se quedaron en silencio. Por primera vez en toda mi vida, no tenían nada que decir para justificar sus acciones. Y por primera vez en toda mi vida, escucharon mi silencio. Simplemente se quedaron allí, derrotados, encogidos bajo la luz brillante de mi apartamento. Finalmente, mi madre susurró, con voz temblorosa, ¿qué hacemos ahora, Marina? ¿Qué hacemos sin ti? No había respuesta para eso. No era mi problema. Recogí mi taza de café vacía. Miré mis zapatillas de correr junto a la puerta, listas para salir. No sé qué hacen ustedes, dije. Pero yo voy a salir a correr. Caminé hacia la puerta. La abrí y la mantuve abierta, esperando. ¿Entendieron? Caminaron lentamente hacia la salida, arrastrando los pies. Pasaron a mi lado sin mirarme. Olían a naftalina, a lluvia vieja y a tristeza. Salieron al pasillo. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Clic. Me quedé en mi apartamento tranquilo. Respiré hondo. Y no lloré. Esa noche me senté en mi balcón. El aire era fresco y olía a mar. Tenía una copa de vino en la mano. Era uno bueno. Un Pinot Noir de Oregón, caro y sedoso. Lo había comprado solo porque quería, no porque tuviera que impresionar a nadie. El horizonte de Seattle se extendía frente a mí. Todo eran luces. Miles y miles de pequeñas luces parpadeando en la oscuridad. Cada una era una ventana. Cada una era una vida, una persona con sus propias historias y batallas. Yo era una de ellas. No era la hermana de Giselda. No era la hija decepcionante de Rogelio y Lourdes. Era solo una luz en la ciudad. Era Marina. Vivía en el piso 10. Era jefa de equipo. Era corredora. Era fabricante de pasta. Era dueña de mi destino. Pensé en la palabra perdón. Es una palabra extraña y pesada. Mi madre lo querría desesperadamente. Probablemente llamaría en 1 año, o en 5, cuando el dolor se hubiera asentado, y lo pediría. Marina, solo quiero que me perdones, somos familia. Pero no sabía cómo dárselo. El perdón no es olvidar. Nunca olvidaría. Todavía tenía la unidad USB en el cajón de mi escritorio, mi póliza de seguro contra la mentira. El perdón no es decir que está bien.
No estaba bien. Lo que hicieron fue un abuso financiero y emocional. Nunca estaría bien. Tal vez el perdón era simplemente cerrar el libro de contabilidad. Tal vez era decir, ya no dejo que esta deuda me lastime. Ya no dejo que me definan. Ya no estaba enojada. La ira se había consumido en el fuego de la presentación. No estaba triste. Simplemente había terminado. Estaba dando de baja los $92,000. Era una deuda incobrable en mi balance personal. Una mala inversión en personas equivocadas. Los estaba dando de baja a ellos. Pensé en mis padres conduciendo de regreso a Portland en silencio. Habían perdido. Habían perdido todo lo que importaba. Habían perdido a su hija perfecta, Giselda. Porque ahora Giselda sabía la verdad. Sabía que había sido un accesorio, una muñeca vestida con el dinero de otra persona. Sabía que toda la historia de su éxito era una mentira financiada por su hermana pequeña a la que despreciaba. Su rabia contra ellos sería infinita. Me habían perdido a mí. La callada. La fuerte. Los cimientos sobre los que construyeron su vida. Y sabía que los cimientos se habían ido. La casa, esa maldita casa, iba a colapsar eventualmente sin mi dinero. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Miré las luces de la ciudad. Parecían una hoja de cálculo equilibrada y hermosa. Mi vida había estado tan desequilibrada durante tanto tiempo. Había sido un débito constante. Un número negativo agotador en rojo. Todo mi trabajo, toda mi energía, todo mi amor era solo una flecha apuntando hacia afuera, hacia un pozo sin fondo. $92,000. 3 años de mi vida. Una hermana que nunca tendría. Padres en los que nunca confiaría. Era mucho perder. Era un precio alto. Pero ahora miraba el otro lado de la página, el lado del haber. Un nuevo trabajo que amaba. Una nueva ciudad vibrante. Un nuevo hogar que era todo mío, donde nadie me gritaba. Respeto por mí misma. Un futuro sin deudas. La verdad. Mi nombre, Marina. La hoja finalmente estaba equilibrada. Ya no era un débito. Era un crédito. Estaba completa. Tomé un sorbo de vino. El sabor era rico y complejo. Pensé en la palabra silencio. Había estado en silencio durante tanto tiempo. Había estado en silencio en la cena. Había estado en silencio cuando pedían dinero. Había estado en silencio cuando la alababan a ella. Pensé que ese silencio era debilidad. Pensé que era yo fallando en defenderme. El silencio no es debilidad, susurré al viento nocturno. Mi voz era muy pequeña contra toda la ciudad, pero era mía. Es solo espera. Es observación. Es recopilar los datos para el momento justo. Pensé en alejarme. Alejarme de la mesa de la cena esa noche fatídica, alejarme de Portland bajo la lluvia, alejarme de esa fiesta llena de gente, alejarme de ellos en mi sala de estar hoy. Siempre me habían enseñado que la familia es todo, que la sangre es más espesa que el agua, que no te alejas pase lo que pase. Me enseñaron que alejarse era perder, que era de cobardes y egoístas. Miré el agua negra y tranquila. Miré las luces reflejadas en ella. Miré la vida que había construido con mis propias manos. Y alejarse no es perder, dije en voz alta. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero fue real. Así es como ganas. Levanté mi copa hacia la ciudad, hacia mi futuro, y brindé por Marina. Muchas gracias por escuchar la historia de Marina hasta el final. Esta fue una historia larga y emocional, y te agradezco cada minuto de tu tiempo. Y ahora quiero preguntarte a ti, que eres el jurado de esta historia, ¿crees que Marina hizo lo correcto al rechazar la casa y cortar la relación con sus padres? ¿O crees que la familia merece una segunda oportunidad a pesar de todo? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, leo y respondo a todos. Si te gustó este video y quieres más historias de justicia y superación, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.